Buen día. Sobre la materia atención a la diversidad, les voy a explicar la unidad 2, que consiste en discriminación y barreras para la educación. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento le hemos causado o recibido, que es el principal problema. La mayoría de las personas lo hacemos de manera automática, sin tomar conciencia de los daños que hacemos. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días, por alguna de sus características físicas o su forma de vida. Puede ser el sexo, la discapacidad, la religión que profesan, la lengua, entre otros. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos. Para efectos jurídicos, que es algo muy importante, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona, que tenga como consecuencia anular o el impedir el ejercicio de un derecho, como pasaba con los grupos indígenas, que si la persona no hablaba un dialecto, ya carecía de ese derecho a un juicio. Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias. 1. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo. Otro, establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborables para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier índole a causa de una discapacidad. En cuanto a los grupos vulnerables que menciona el CONAPRED, el Consejo Nacional de Prevención para la Discriminación, un organismo en México demasiado importante en la vida actual de nuestro país, que estos grupos vulnerables no solamente son en México, se da en todo el mundo. Uno de ellos son las personas mayores. En México, el 7.2% de la población tiene 65 años o más. El problema más importante de esa población es la pobreza. Casi la mitad vive en dicha situación. Todavía, en el año 1600, después de Cristo, en el Oriente, la gente grande era considerada sabia por su experiencia. Malamente, ahora no es así. Otro grupo de discriminación es por creencias religiosas. Desde que se estableció el virreinato hasta 1860 aquí en México, la religión católica fue la única permitida en el territorio mexicano.
De hecho, se puede argumentar que el catolicismo sirvió como factor de identidad para México durante la lucha de la independencia. Otro grupo es la discriminación de niñas, niños y adolescentes. La violencia intrafamiliar y la falta de conocimiento, entre otras circunstancias, impiden a la niñez el pleno goce de sus derechos, lo que facilita que estos sean repetidamente vulnerados. Esa discriminación de niños, niñas y adolescentes es muy importante detenerla. Discriminación hacia las mujeres. La discriminación hacia las mujeres es estructural. El 51.4% de la población mexicana históricamente ha sido víctima de la exclusión en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en las calles, en la política, en los medios, en la academia y otros espacios más. Es muy importante que esta discriminación, que principalmente los estudios lo han demostrado, se da en los hogares, termine. Otro grupo son las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, ante un entorno que no considera dichas características. Estas tienden a estar asociadas con dificultades para la participación plena y efectiva en la sociedad. Es muy raro en una empresa, en una fábrica, aunque la persona tenga mucha habilidad y sea capaz, que se le contrate solamente por tener una discapacidad. Otro grupo es la discriminación a la diversidad sexual. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos. Estas barreras principalmente por prejuicios sociales o omisiones legales. Generalmente dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad. Discriminación a trabajadores del hogar. En México, 2.3 millones de personas, el equivalente a la población total del estado de Tabasco, se dedica al trabajo del hogar y 9 de cada 10 son mujeres. La mayor parte de la sociedad no considera al trabajo del hogar como una ocupación real, sino como parte de las actividades normales o naturales de las mujeres. Malamente todavía hay muchos hombres, y principalmente en zonas rurales, donde nunca han tenido el peso de la atención del hogar y la atención de los hijos, y más cuando son pequeños, como lo tiene una mujer, y que hace esto, que no se valore su trabajo. Discriminación a pueblos y comunidades indígenas. Según datos de la encuesta Intercensal 2015, 7.2 millones de mexicanos y mexicanas hablan una lengua indígena y casi 25.7 millones se identifican como indígenas. El problema es que esto, que es algo que tiene demasiada historia, es que los pueblos indígenas, en lugar de que
se eleve su población, se eleve su lengua, se eleve sus costumbres, cada vez es menor, menor y menor. Pese que cada sexenio, el presidente en turno y los partidos políticos alaban a los pueblos indígenas, pero el apoyo real es mínimo y esto se debe a la discriminación. Como resultado, los pueblos indígenas enfrentan importantes obstáculos en el goce de sus derechos. Otro grupo importante son las personas migrantes. Son las personas migrantes en tránsito irregular por México, es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino, casi siempre Estados Unidos. Otro punto es la discriminación a personas con VIH. En México, las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, representan el 0.06% de la población. Este grupo social enfrenta una situación de discriminación estructural derivada de su estado de salud. Dicha negación responde a la presencia de estereotipos y prejuicios sobre el VIH o sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Aunque actualmente ya hay muy pocas personas que mueren por esta enfermedad de manera tan rápida como pasaba en 1980, todavía existe mucha discriminación y más a nivel laboral si se enteran que su compañero tiene el virus. Muchas gracias. Esto es lo más importante y engloba todo lo que se ve en la unidad 2. Muchas gracias.